Vamos con el interior que empuja, las economías regionales. Por eso están con nosotros Alberto Arizu, CEO de Bodega Luis y Bosca, Ivana Cavigliaso, presidenta de la Cámara Argentina del Maní y directora de Prodemán, Carlos Enríquez, socio gerente de Vista Alegre y vicepresidente de la Cámara Argentina de Productores de Cerezas Integrados, y Rosana Negrini, presidenta de Agrometal. Modera este panel Sebastián Azagra, consejero directivo de IDEA Rosario y socio de PwC Argentina. El interior que empuja las economías regionales. Sebastián, buenas tardes. Gracias. Sergio, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Realmente un placer estar hoy con ustedes aquí. En primer lugar, déjenme agradecerles a los expositores que hoy nos acompañan. Desde ya agradecerles a todos ustedes por su presencia aquí en el salón y a todos aquellos que nos están siguiendo online en las distintas plataformas. Como bien decía Sergio, hoy en este primer panel que tenemos en el segundo bloque de esta experiencia Agroindustria 2021 de IDEA, vamos a conversar sobre el impacto de las economías regionales en el desarrollo de nuestro país. Tenemos para ello 4 casos distintos, de 4 empresas de distintos sectores de la economía, de distintas regiones, pero que creo que todas tienen un común denominador, que es cómo la actividad que desarrollan ha impactado positivamente en su entorno, en sus comunidades y en el crecimiento de las economías regionales que integran. Este impacto lo vemos un poco, lo podemos observar en términos de la generación de empleo, en las distintas estrategias que han desarrollado estas empresas para diferenciar sus productos, en el agregado de valor en origen y tantos otros aspectos que les han permitido obtener ventajas competitivas sobre las cuales han basado su crecimiento y éxito de negocio. Así que ya habiéndolos presentado a cada uno de ellos, si les parece, arrancamos con algunas preguntas como para ir disparando el debate y compartir experiencias. Bueno, si están de acuerdo, Ivana, no sé, la primera pregunta es para vos y voy a apelar a tu doble rol de presidenta de Cámara y empresaria. Tuvimos recientemente la presencia del embajador de India. India es un actor preponderante en la industria del maní, del cual Argentina forma parte, digamos, siendo uno de los principales exportadores. Ahora, en términos de generación de empleo, ¿cuál es la incidencia del sector manicero en Argentina? Y te lo llevo también a Prodemán en General Córdoba. Bueno, buenas tardes. Bueno, el sector manicero más o menos es una economía regional que está ubicada en la zona de Córdoba, entre Río Cuarto y Villa María. La mayoría, del 80% de la producción de maní se hace en la provincia de Córdoba, pero ahora nos estamos extendiendo a otras provincias como La Pampa, San Luis, Catamarca, Tucumán. Y en ese sector la verdad que es una zona muy industrial, de mucho desarrollo, y hay un estudio de ya hace unos 5 años y ahora como Cámara queremos renovarlo porque creemos que hay más de 12.000 puestos de trabajo que están afectados por estas industrias y en buena hora, ¿no? Y bueno, y todo lo que eso también conlleva, ¿no? A las industrias metalúrgicas, metalmecánica, laboratorios de certificaciones, por ejemplo. Entonces, hay un movimiento industrial en esa zona que la verdad que yo siempre digo, bueno, y una vez charlando con Mariano, que la verdad que es como un placer pasar por esa zona porque está todo muy desarrollado y tratamos también de traer profesionales de otros lugares, atraerlos para bueno, tener talentos en la región que por ahí cuesta, que son pueblos chicos y que a veces cuesta retener a los jóvenes. Tratamos de que se queden ahí. Y hablando de Prodemán, Prodemán tiene unos 700 empleados hoy que trabajan. Nosotros nos encargamos de hacemos desde la parte agropecuaria del maní hasta llegamos a la góndola.
hasta un producto terminado. Y bueno, 700 con lo que les decía, todo esto que implica el alrededor. Ahora, para una población como General Cabrera, 700 es un número muy relevante. Un poco conversábamos en el almuerzo, me imagino los desafíos, justamente algo me mencionabas recién, de la retención de esos talentos, digamos, para sustentar el crecimiento de la empresa. Contanos un poco cuáles fueron los desafíos que tuvieron que enfrentar, nos contabas hasta participar en la construcción de casas. Sí, una de las cosas que sabemos que por ahí hoy con esto de la pandemia muchos jóvenes eligen ir al interior, pero nos pasa que por ahí nos falta infraestructura o viviendas, entonces bueno, desde las empresas también construimos o complejos o departamentos para que la gente elija quedarse. Creo que esa zona también, yo siempre digo, son como pueblos, ciudades chicas, pero que son atractivas y donde uno puede encontrar todo como en la ciudad. Carlos, tomando un poquito esto, contanos, supongo que habrás enfrentado también dificultades similares en cuanto a obtener la mano de obra necesaria para desarrollar el proyecto. Vos venís de una familia pionera en la industria frutícola. Contanos un poco cómo nació el proyecto de las cerezas y bueno, y te lo conecto un poco a estas dificultades que seguramente hayas tenido que enfrentar. De acuerdo, bueno, muchas gracias. Sí, en realidad primero quisiera comentar un contexto de lo que es la cerecicultura en Argentina, ¿cierto? Abarca principalmente las provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Principalmente las zonas patagónicas que viven de la extracción de hidrocarburos y del empleo público, creo que es una gran oportunidad para generación de mano de obra privada y digamos, y poco calificada, ¿cierto? En muchos casos, que rápidamente se incorporan al trabajo formal. Y en el caso de nuestra empresa, estamos ubicados en la provincia de Neuquén, a 20 kilómetros al norte de la capital. Y es un proyecto que arrancó en el 2012, plantamos 200 hectáreas de cerezas, o sea, el proyecto tenía que ser escalable, tenía que tener visibilidad global, teníamos que tener una logística muy competitiva a nivel de exportación y obviamente también un desafío muy grande en cuanto a mano de obra, porque la cereza es un producto que no se cosecha con cosechadoras en forma automática, es todo manual. Así que para nosotros eso es un gran desafío. Este año pasado, esta campaña que pasó, noviembre-diciembre, tomamos alrededor de 500 personas, de las cuales 350 vinieron del norte de Tucumán, básicamente, con todo un protocolo de COVID y demás. O sea, fue un desafío también en la asistencia, de dónde alojarlos. Son 30, 40 días de cosecha solamente. Y es gente muy especializada y muy práctica para esa labor. Así que, realmente es interesante poder, y además es apasionante ver cómo le da vida a un proyecto, esa cantidad de gente que parecen hormigas que van cosechando y al final del día, no sé, cada cosechador cosechó 200 kilos de cereza y con una remuneración muy buena y esa remuneración luego se la lleva a su familia y se generan expectativas muy interesantes. Así que lo lindo de este proyecto es justamente, es un gran integrador, si bien es un producto exportable, que es lo que necesita el país, son divisas, el 85% de lo que producimos se exporta, y un gran dador de mano de obra. Comparto con Ivana que, necesitamos capacitar a nuestra gente. Creo que se mencionó recién hace un ratito, Julián Domínguez mencionaba, ministro, sobre el rol del INTA, de las escuelas agrotécnicas, es decir, cómo integrar el Estado a estas actividades, o sea, y cómo descentralizar las ciudades y llevar los planes de viviendas y demás donde están los proyectos. Así que realmente es muy interesante. Hemos visto en el último tiempo en las noticias mucho sobre el boom productivo y exportador de Chile de cerezas a China. ¿Cuál es tu visión en relación a eso y cómo
cómo ves, digamos, espejamos en Argentina con ese modelo como objetivo, ¿no? Sí, realmente, digamos, este proyecto nació, digamos, con una visión de exportadora y básicamente viendo China como una gran maquinaria, como país emergente y como tractor, digamos, de Asia. Digamos, veíamos que la población iba pasando de, hace 10 años había 250 millones de personas de clase media y alta, hace 3 años atrás eran 500 y se espera en los próximos 12, 3 años van a ser 700 millones de personas. Eso es mucho más que toda la comunidad, toda Europa, con capacidad de consumo y con un producto que es premium, donde digamos, la cereza representa un símbolo de prosperidad, o sea, a la gente le gusta regalar a su familia una caja o cerezas, porque eso demuestra que él puede comprar ese tipo de productos. Producto aspiracional, como se llama. Aspiracional, exactamente. Y China, bueno, realmente en nuestro caso el 70% de nuestra producción va a China, un 15% a Estados Unidos y el resto va a Europa, pero tenemos una logística espectacular porque nosotros desde Neuquén o desde el Alto Valle salimos, y también la gente de Chubut, salimos por puertos chilenos. O sea que en vez de salir por Buenos Aires, que son 38 días de transit time, tenemos 23 días en barcos que llevan 1.500 contenedores por barco de cerezas de Chile. Entonces nos subimos a los mismos barcos. Entonces, y tenemos la misma logística y la misma estrategia que Chile, o sea, estamos integrando y complementándonos con, digamos, lo único que no nos divide, nos une la cordillera, en realidad, porque se pueden hacer alianzas de todo tipo. Ellos, muchas de sus frutas salen por Buenos Aires, por Ezeiza, fruta aérea, primicia, igual que nosotros, y bueno, ahí donde están las claves de poder encontrar cómo abastecer los mercados de una manera competitiva. Y hace unos años atrás alcanzamos, digamos, el mercado chino con las cerezas. Argentina pudo acceder al mercado chino. ¿Cuál es la situación hoy y cómo ves cuáles son los desafíos que tenemos hacia adelante, digamos, teniendo el modelo chileno como los objetivo? Desafíos es todo lo que se comentó. Realmente es muy rica todas las charlas que se dieron acá, porque vamos a un mundo muy cambiante, con trazabilidad, sustentabilidad, certificaciones de todo tipo. Entonces el consumidor hoy quiere un producto seguro y de todo tipo, quiere saber desde dónde nació. Entonces uno tiene que brindarle esa posibilidad. Y son, digamos, consumidores muy sofisticados, entonces van a elegir lo mejor. Y para eso uno tiene que prepararse, tiene que tener tecnología y ser competitivos, y tener el know-how y la capacitación permanente en su gente en los distintos niveles, como para ir aprendiendo día a día. Esto se aprende día a día, porque esto es dinámico, ¿no? Bueno, gracias. Alberto, tomando el tema de las exportaciones, ¿cuál es tu visión en relación a la actualidad del sector vitivinícola, en relación a exportaciones, y cuáles considerás que son justamente los desafíos que tiene el sector para expandir esa potencialidad exportadora? Bueno, el sector vitivinícola es un sector muy importante como economía regional, sobre todo abarca casi todas las provincias que están en el oeste montañoso de la Argentina, es el cultivo más extendido de ese sector de Argentina. Abarca 13 provincias en total, emplea 150.000 personas de manera directa, y es una extensa cadena de valor en el cual, si le agregás todos esos adicionales y satélites que tiene la industria, llega en total a 300.000 personas. Es una industria que derrama mucho, porque a partir de la exportación de vino, que no es ni más ni menos que un producto con una etiqueta que promueve un nombre, una marca, un origen, ha generado impactos muy fuertes, como haber elegido Mendoza, por ejemplo, como una de las 8 capitales vitivinícolas del mundo, ser elegido Mendoza recientemente entre los 50 mejores lugares para visitar en el mundo. Y lo que hizo Argentina, que es el 5º productor del mundo, fue una transformación muy grande que comenzó a comienzos de la década del 90, donde el sector realmente se dio cuenta que para poder expandirse y crecer necesitaba llegar al mercado internacional y de manera protagónica.
Ese fue un salto importante. Vos pensás que las exportaciones argentinas alrededor de mediados de los 90 era de 25 millones de dólares. Hoy podemos decir que el Malbec argentino es el producto más internacionalizado de Argentina, llega a más de 150 países y hoy se exportan en vino embotellado y granel, pues después tenés el tercer componente que es el mosto, que como tiene otros usos no se cuenta o no lo contamos. Hoy se exportan 900 millones de dólares, hemos llegado a exportar 1.000 millones en apenas 15 años. Fue el país del mundo de mayor tasa de crecimiento que tuvo la historia vitivinícola de todos los tiempos, que fue entre mediados de los 90 hasta 2010. Y esto es Argentina logró imponer esa marca, logró ocupar posiciones a nivel mundial, y esto requiere de, primero, por supuesto, una iniciativa del sector privado muy importante, ideas claras, consenso para crecer, y por sobre todas las cosas necesita tener condiciones estables y sustentables para poder continuarlo. Colocar una botella de vino, a diferencia de otros productos, es difícil. Vivimos en un mundo con muchísimos vinos, con muchísima calidad, competimos con desigualdad de condiciones naturales con muchos otros países del mundo, porque nosotros estamos ubicados muy alejados de los grandes centros de consumo, nuestros transit time, que bien lo explicaba Carlos, son complejos porque llevan muchos días. Esto significa mayor capital de trabajo para cualquier comprador de vinos del mundo. A esto le tenemos que agregar que Argentina tiene muy pocos tratados internacionales de comercio, para lo cual en todos los países, prácticamente en todos los países donde llegamos, además pagamos aranceles y tenemos que llegar con un precio muy competitivo para que la gente decida comprar un vino argentino en lugar de un vino australiano, chileno, francés o lo que sea. Así que creo que es un sector que tiene un potencial muy grande. Hoy hablamos de 1.000 millones de dólares de exportaciones, cuando deberíamos estar hablando de 1.600, por lo menos 1.600 millones. Es lo que la Argentina, debido a no tener condiciones estables en su macro, limitaron ese crecimiento, que es el principal driver del comercio internacional de vinos. Hoy el intercambio comercial entre países significa casi el 50% del comercio mundial de vinos. Esto es muy importante porque, y va creciendo, ha crecido prácticamente, pasó de 20 a 50 puntos en los últimos 30 años. Hace 30 años el consumo estaba abarcado por los propios países consumidores. Francia es un fuerte consumidor, pero fuerte productor, consumía sus vinos. Argentina, Italia. Esto cambió radicalmente. Hoy el comercio internacional es el principal driver de desarrollo de esta economía en todos lados. Entonces, creo que Argentina tiene potencial, tiene todas las características, todos los recursos naturales para hacerlo, y hemos logrado insertar una categoría con valor que a su vez ha derramado en otras actividades como el turismo y la hospitalidad, ¿no? En ese sentido, te pido nos cuentes un poco la actividad de Wines of Argentina. Bueno, Wines of Argentina es una historia interesante que nació en el año 93. Arrancamos 8 bodegas, éramos 8 bodegas que cuando vimos el tamaño de la oportunidad, pero el tamaño del desafío que significaba exportar, nos dimos cuenta que necesitábamos crear un nombre que nos pudiera apalancar a todos, un made in con valor, un made in Argentina que tuviera valor. Bueno, entre 8 bodegas, a puro pico y pala, puro pulmón, creamos esta institución que hoy, recientemente fue elegida por Google como un caso de éxito en el mundo. Es una institución que tiene hoy 200 miembros, prácticamente concentra la exportación argentina, y es el responsable de la promoción marca país de vinos en el mundo y quien orienta la estrategia exportadora argentina. Porque obviamente cada productor tiene su propia agenda. Lo que hace Wines of Argentina es tener la estrategia central para entender hacia dónde va el mundo, ¿no? Quiénes son los principales competidores, el destino, de ahí que viene Estados Unidos, Inglaterra como los 2 principales mercados del mundo. Y en este momento mucho estamos trabajando sobre China, que se ha transformado en el tercer gran jugador de los vinos importados. ¿Hay alguna articulación entre Wines of Argentina y la entidad pública? Sí, es una institución de privados, pero que tenemos muchísima vinculación y muchísima
participación. De hecho, hace poco el equipo de Wines of Argentina creó una iniciativa llamada Valor Compartido, donde junto con la Cancillería Argentina, junto con el Ministerio de Desarrollo Productivo, con el Consejo Federal de Inversiones, con la COVIAR, con agencias de promoción como ProMendoza, lo que intentamos es buscar sinergizar toda la actividad de promoción y de desarrollo exportador y sobre todo tratar de buscar aquellos mercados que son transversales para todas las instituciones, para no discutir hacia dónde ir, sino principalmente encontrar que Estados Unidos, Brasil y China son tres mercados que son transversales para todos estos jugadores, digamos, todos estos actores de la economía argentina, y encontrar cómo sinergizar para poder promover y que cada dólar que invertimos en promoción tenga una mayor expansión. Gracias. Bueno. Rosana, Agrometal fundamentalmente se aboca al mercado interno. No obstante, en general la industria de la maquinaria agrícola argentina siempre ha estado en la vanguardia tecnológica, con incorporación de tecnología, y es claramente, digamos, una industria diferencial en nuestro país. Contanos un poco el proceso por el cual llegaste a ser presidenta de Agrometal y cómo ves esta incorporación de tecnología en cuanto a tendencias del sector. Bueno, ellos trabajan todos con la fruta que nosotros sembramos, entramos en la tierra. Por eso en sembradoras especialmente es muy difícil exportar, porque es una máquina que ingresa a la tierra y que cada tierra y cada país y cada región siembra distinto. Entonces hay que adaptarlo, no es una cosechadora o un tractor que es universal. Por eso la sembradora es difícil la importación y es difícil la exportación. Y bueno, tenemos un mercado interno que en años muy buenos no alcanzamos a abastecer y en años malos sobrevivimos. Porque el productor argentino es un productor que es muy productivo y está siempre exigiendo y buscando tener la mejor sembradora para poder tener toda esta eficiencia y este cambio en toneladas en producción en el mundo, en Argentina, que ha aumentado tanto en estos últimos años. Una de las razones, no solo el clima y el valor de los granos, es también la forma de sembrar y de producir, ¿no? Y nuestras máquinas han avanzado mucho tecnológicamente. En los últimos, no sé decir, en los últimos 5 años han tenido un cambio muy grande en todo lo que es tecnología agregado de valor, ¿no? La agricultura de precisión, lo que es electrónica, lo que es mecatrónica, todo lo que tiene la máquina. El 50% del valor de la máquina ya no es más fierro, es tecnología. Y bueno, eso hace que sea todo más eficiente, la producción de granos sea más eficiente. Agrometal tiene este año 71 años en el mercado. Yo hace 21 que soy presidente, formaba parte del directorio de antes. En realidad forma parte de mi vida desde que nací, porque mi padre fue uno, no de los fundadores, pero sí el contador y el que comenzó con esta empresa a internacionalizarla, a llevarla a la bolsa a los 4 o 5 años de que había nacido, a aliarse con una empresa americana y a hacer una empresa que ha tenido desde Monte Maíz, desde el interior del interior, porque ahora estamos en una localidad que esperemos llegue a los 10.000 habitantes en el próximo censo, pero cuando nació tenía 3.000 o 4.000 habitantes y desde allí ha estado siempre, ha sido su base, porque ahí nacimos y ahí estamos, y logró ser siempre la líder del mercado y una empresa que ha tenido una fuerza durante toda esta vida institucional que nunca ha decaído y que siempre se ha destacado fundamentalmente por la innovación. Nosotros tenemos un avanzado departamento de desarrollo que aún en los años de mayor crisis y cuando tenemos que suspender, el único departamento que no se suspende es desarrollo, porque hacemos nuestros propios productos, porque los adaptamos a nuestras tierras, los accesorios es distinto al que la siembra que se hace en Salta, o la siembra del maní que estamos haciendo ahora, una específica para maní, o la siembra que se hace en el sur de la provincia de Buenos Aires. Entonces, tenemos un departamento que ha ido creciendo en estos últimos 5 años. También, como avanzado nuestras máquinas, avanzó nuestro know-how, nuestra incorporación de talentos, de profesionalización, de ingenieros. Hasta hace 20 años atrás teníamos un solo ingeniero en la planta y ahora tenemos más de 25.
y pedimos también, como hablaba el exministro anterior, de todo lo que es la capacitación y las escuelas agrotécnicas, la mecatrónica. Nosotros estamos muy alejados de las grandes ciudades, de las universidades, y necesitamos tener personal capacitado, formado en mecatrónica, en mecánica, en electrónica, porque los hacemos nosotros a las capacitaciones, sino no hay ninguna carrera, por ejemplo, ni ingeniero agrónomo, ni ingeniero electrónico, ni ninguna de las ingenierías que enseñe agricultura de precisión, que ya ahora agricultura de precisión es lo mínimo que tiene una maquinaria argentina. Entonces, trabajamos codo a codo con las universidades, pero bueno, los tiempos a veces no son tan fáciles porque somos todos del interior, entonces hacer pasantías no es fácil porque los alumnos están a 200, a 300 kilómetros, así que sería muy bueno que ya tengan un poco de formación, cosa que nosotros después podamos reforzarlo cuando estén en nuestras empresas, ¿no? Muy bien, gracias. Ivana, hablábamos que la principal parte de la producción se exporta, casi un 95%, nos decías en el almuerzo. No obstante eso, han desarrollado en los últimos años una estrategia de agregado de valor en el producto y también de diversificación, yéndose al retail con productos propios. Contanos un poco cómo fue todo ese proceso de una empresa netamente agrícola y productiva a una empresa ya hoy más diversificada y con agregado de valor. Bueno, sí, Prodeman es una empresa familiar y mi papá era un productor agropecuario, pero que tenía una mirada como muy industrial y siempre dijo que su sueño era llegar a la góndola con un producto desde el campo. Y bueno, y así fue, ahí a finales o sea, más o menos en los 80, empezó a sembrar maní como probando y después se dio cuenta que podía industrializarlo y así fuimos creciendo, aprendiendo mucho, porque, bueno, por supuesto que yo siempre digo, es mucho más fácil cargar un contenedor de 20 pd en 7 minutos con 20 Big Bag de 1.250 kilos que cargar un contenedor de paquetes de 25 gramos de maní frito. Y es otro mundo, tuvimos que aprender, la logística es diferente. Y bueno, también siempre trabajando, pensando en innovar, porque yo siempre digo, sí, el valor agregado es otro, la ganancia es otro, pero el trabajo para llegar a un paquete pequeño es totalmente otro y muchísimo más. Pero creo que también como sector necesitamos de políticas porque los valores agregados también generan muchísima mano de obra. Esto de profesionales que trabajan en el desarrollo, que analicemos los productos, que sean estables en el tiempo, que podamos llegar a Europa a una góndola y no tengamos problemas de calidad. Todo eso requiere de personal idóneo y que esté con eso. Y eso genera muchísimo más mano de obra, por eso necesitamos políticas que nos ayuden a fomentar el valor agregado, porque creo que, bueno, sobre todo el campo argentino está dispuesto siempre a arriesgar y a trabajar nos animamos a apostar a este país tan lindo y tan rico como es Argentina. Tomando algo que se habló en los paneles anteriores de la sustentabilidad, nos comentaste que desarrollaron una planta de biomasa en los últimos años. ¿Cómo fue también ese proyecto? Bueno, como parte de sustentabilidad, y creo que a todos los sectores nos toca, había que, en esto de la medición de la huella de carbono, había que, bueno, obtener un balance y teníamos con el maní, bueno, tiene un rendimiento caja grano del 70% aproximadamente en un año de un buen rendimiento. Entonces, el 70% era grano y el 30% era chala, que le decimos nosotros la cáscara de maní, que eran volúmenes tremendos de un residuo que se incendiaba y que era un problema para la región. Que se dio a una planta que genera energía a través solo con biomasa, cáscara de maní, y que no solamente está pensada, bueno, para nuestra estructura. Nosotros acopiamos más o menos unas 140.000 toneladas de maní en caja
está pensada para abastecernos y además comprar chala. O sea, la chala pasó a ser un producto ahora que tiene un valor que las empresas maniceras lo venden. Generamos 10 megas, lo que equivale más o menos a unos 18.000 hogares que encienden la luz. Y bueno, se vende toda la red de Camesa, pero bueno, esto era un poco compensar el balance, ¿no?, de carbono. Alberto, en temas también de sustentabilidad, digamos, y certificación, ¿están trabajando con certificación orgánica, de producción orgánica en la bodega? Bueno, sí, aparte de Argentina tiene condiciones naturales para producir vinos orgánicos, te diría que entre los países más importantes del mundo. Yo creo que eso es algo muy importante, ya no hay que verlo simplemente como un nicho de mercado, sino que hay que verlo como parte de una nueva parte de la cultura de consumo. Sobre todo a partir de esta pandemia hemos aprendido mucho de eso y creo que hacia adelante se abre una posibilidad muy grande para Argentina. De hecho, Argentina está produciendo productos orgánicos y con certificación, pero creo que se va a ampliar muchísimo. Y ya más allá del orgánico, empezar a hablar de sustentabilidad en serio, ¿no? Muchas de las cosas que se dijeron en paneles anteriores es algo que el sector debe asumir como responsabilidad y es algo en el cual somos conscientes y se está trabajando mucho. Carlos, en tema de innovación tecnológica, me imagino que es, ya desde la cosecha misma hasta el packaging debe ser complejo con la cereza. Contanos qué han desarrollado, digamos, y qué están viendo en la empresa. Sí, realmente todo tiene que ver con todo. Y hoy desarrollar este tipo de productos requiere de un conocimiento muy ajustado en todos los parámetros. Y la tecnología de riego, de fertirrigación, de control de heladas. Esta mañana tuvimos una helada, anoche y esta mañana tuvimos una helada de 7 grados bajo cero en nuestra zona. Y con los equipos de microaspersión y aspersión se controla perfectamente bien esa yema que después va a ser una flor y luego va a ser un fruto. La protegemos y bueno, y ese fruto llega perfectamente bien. Entonces se requiere también un conocimiento en todo lo que hace al agregado de valor y a la tecnología que uno tiene que aplicar en estos casos. Obviamente que también los agroquímicos pasan a ser algo muy específico, con límites de residuos muy específicos. La Unión Europea en ese sentido es muy exigente. Y bueno, siempre estamos trabajando por debajo de esos límites máximos de residuos. Y en lo que es tecnología después de empaque, obviamente acabamos de incorporar una máquina italiana que es fantástica, es decir, separa por tamaño, por color, por defectos externos, defectos internos. Entonces eso hace que la homogeneidad del producto y la seguridad que le estamos dando a nuestros clientes en cuanto a al producto sea muy, muy homogéneo. Y se vea, digamos, una cereza es lo mismo que la otra. Obviamente que también, siguiendo en esa cadena de valor, la logística pasa a ser clave en todo esto porque la cereza es un producto muy perecedero. Entonces, hoy estamos cosechando a la mañana, estamos trabajando al mediodía y estamos cargando al otro día en un contenedor que va a Chile y de Chile se va a Hong Kong o se va a Filadelfia o a la costa oeste de Estados Unidos o a Rotterdam. O en aéreo, que digamos, también estamos buscando la posibilidad. Nosotros somos parte de una cámara muy chica todavía, pero obviamente está creciendo. Casi el 97% de los productores de cereza están integrados a la cámara. Y bueno, hemos desarrollado como nodo logístico nuevo Neuquén, el aeropuerto de Neuquén, y hemos hecho un par de pruebas con aviones de 100 toneladas, reuniendo la producción de varios productores y llegando a Estados Unidos y a Hong Kong en forma directa. Entonces, hoy la velocidad con que uno tiene que abastecer o satisfacer las necesidades del mercado son tremendas. Es un contrarreloj.
Es decir, no solamente la cosecha es una carrera de 100 metros, sino llegar al mercado es 5 días más o 5 días menos, hace que el producto varíe muchísimo. Entonces, eso es lo desafiante y eso hace que realmente sea un producto que digamos, ayude a la profesionalidad de todos los cuadros, ¿no? Hoy, volviendo al caso chileno, la cereza es uno de los principales productos de exportación fresco de Chile. ¿Cómo parangona eso con Argentina? Digamos, ¿cuán lejos estamos y si existen las condiciones, digamos, como para desarrollar acá? Entiendo que las condiciones organolépticas, digamos, de la cereza aquí son muy buenas, pero... Sí, la fruta argentina tiene una característica que por ser, digamos, por lo menos lo que yo conozco, que son las frutas de climas templados, fríos, las frutas de pepita, carozos y demás, es clima continental. O sea, nosotros producimos el Valle de Río Negro y Neuquén, en nuestro caso, son desiertos que están atravesados por 2 ríos, el río Neuquén y el río Limay, y después confluyen en el río Negro. Pero si no hubiese agua, eso sería desierto, es Patagonia. Lo mismo ocurre entre Leu, en los antiguos y demás. Entonces, el potencial que tenemos es tremendo. Hoy la escasez que hay, se comentó, la escasez que hay de agua en el mundo, nosotros nos sobra suelos, nos sobra clima, nos sobra infraestructura. O sea, el Alto Valle, Río Negro y Neuquén, que hace muchos años fue realmente modelo de producción y de exportación al mundo, bueno, por distintas razones se ha ido decreciendo la actividad y hay mucha infraestructura instalada. De hecho, nosotros aprovechamos parte de esa infraestructura instalada. Y lo que vos comentabas, digamos, comparando Neuquén, Argentina con Chile, Argentina tiene 2.500 hectáreas aproximadamente plantadas, genera 10.000 empleos durante la cosecha, entre 10 y 12.000 empleos, y Chile tiene 50.000 hectáreas plantadas de cereza solamente. Perdón, Argentina genera alrededor de entre 30 y 40 millones de dólares de exportación, y Chile tiene 50.000 hectáreas, 300.000 puestos de trabajo en cereza solamente. Hoy están trayendo gente de otros lugares, de Haití, de otros lugares, porque no dan abasto con la mano de obra local. Es más, muchas frutas se dejan de cosechar en detrimento de la cereza. O sea, ¿por qué? Porque la cereza paga más que el arándano o que paga más que la uva. Entonces, eso también va generando una mayor competencia y un mejoramiento en el poder adquisitivo del empleado. Entonces, digamos, esto lo digo, lo de Chile, porque es un muy buen ejemplo con políticas. Pensemos que un proyecto de cerezas ocupa, digamos, la madurez, llega al 7º año, es decir, estamos entrando en... Entonces son proyectos a largo plazo, donde la inversión es a largo plazo. Y bueno, es muy difícil en este país pensar en ese largo plazo, ¿cierto? Y sin embargo, las oportunidades son tremendas si tuviésemos una macroeconomía estable y obviamente digamos, una generación, o sea, condiciones favorables para las inversiones, ¿no? Rosana, última pregunta, y agradeciéndoles obviamente a toda su participación. Como comentabas recién, Agrometal ha sido una empresa pionera que ha accedido a los mercados de capitales, hoy cotiza en bolsa. ¿Cuáles son los desafíos más importantes que considerás tienen hacia algo que habíamos hablado de los recursos humanos y de su condición de empresa de Montemaíz y demás? Desde el punto de vista, por ejemplo, financiero, algo hablamos de los aspectos de los créditos impositivos típicos en la industria de maquinaria agrícola. Sí, en realidad en el sector tenemos un problema importante con el tema de los créditos del saldo técnico de IVA, porque nosotros vendemos al 10,5 y compramos al 21 y vamos acumulando saldos técnicos que todos los de comercialización desde hace muchos años, de la época de Cavallo, no hemos podido destrabarlo todavía, no nos los devuelven.
Entonces, tenemos saldos millonarios importantes que, bueno, quedan ahí en una nebulosa, en nuestros balances como activos. Y bueno, en este momento también estamos con un atraso en el tema del reintegro de bonos, que también tenemos un importante saldo todas las empresas, y esto hay devaluación, entonces por ahí nos deben todavía reintegros de máquinas que vendimos hace más de un año, que bueno, esperemos poder recuperarlos. Estamos en contacto directo a través de nuestras cámaras con las secretarías de industrias y sabemos que bueno, esto se va a dar, pero en este momento lo estamos necesitando, sí. Bueno, yo les agradezco infinitamente a todos ustedes su participación. Doble mérito porque la verdad que han venido todos de sus lugares de origen, así que tenemos presencialidad completa al 100% de este panel. Ha sido realmente un lujo contar con su presencia. Creo que para todos también ha sido un placer haber podido compartir estos testimonios y experiencias inspiradoras de estas empresas que nos muestran el enorme impacto federal de las economías regionales. Creo que todos coincidimos que potenciar estos casos y, como decía recién Carlos, generar las condiciones para favorecer la multiplicación de estas empresas en las economías regionales va a redundar en un crecimiento de nuestro país más equilibrado, tanto en lo económico como en lo social. Así que agradeciéndole también a todos ustedes la participación, los dejo con la agenda que sigue. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hablábamos de un país federal hoy, ¿no? Y me parece que las economías regionales son buena representación de ese país federal que aspiramos, claro que sí.